El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Esto es Anunciación TV y tenemos mucho interés en conocer México hoy. ¿Cómo es hoy México? Ese México que varía muchísimo, que es pues muy voluble en algunos aspectos o facetas de la vida, de la dinámica económica, política, social, cultural. México es un país vulnerado. México es un país que tiene raíces culturales profundas y sin embargo parece que hacia afuera el tallo, las hojas, las flores y los frutos están vulnerados y se someten ante cualquier propuesta del mundo externo. Entonces esto ha ido erosionando la tierra, digamos, o de otra manera, erosionando el corazón del mexicano y su cultura. Entonces somos presa fácil para muchas cosas y lo estamos viendo, nos está doliendo. Queremos conocer el México de hoy, en lo bueno y en lo malo, fuerzas y debilidades, nuestra capacidad instalada y el uso o desuso que le estamos dando en distintas áreas. Para hablar de esto están con nosotros el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, él es catedrático de la Universidad Iberoamericana, y el doctor Gonzalo Núñez, él es asesor de la presidencia del Colegio Nacional de Economistas, una asociación civil muy importante en la República Mexicana, Colegio Nacional de Economistas. Alberto, Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Pues yo así interpreto México, como un país que aunque tiene raíces culturales profundas, ya hacia afuera vemos una plantita muy debilitada y que va siendo constantemente golpeada y corrompida por fuerzas externas, y luego la tierra donde está sembrada, el corazón donde se siembra esa cultura está también ya dañado, casi con pérdida de identidad, ¿no? Esto es como a golpe de vista y muy figurativo, pero ustedes son mucho más realistas que yo seguramente y podrán darnos un panorama general de México hoy al inicio del 2013. Bien, pues yo creo que lo que tú presentas es muy real, porque el punto de partida es reconocernos, todos y cada uno somos México. México no es una abstracción. México somos nosotros, y nosotros somos los que hacemos y somos México. En ese sentido, desde luego que hay quienes viven la realidad de ser mexicano de una manera muy distinta a otros, y en ese sentido, la primera gran característica que tenemos como sociedad son las enormes desigualdades y también las asimetrías que hay en el sentido cultural, en el sentido económico, en el sentido social, en el sentido político. Y esa ha sido una de las características históricas de México. Y por lo tanto, yo creo que la gran pregunta es precisamente hoy, ¿cómo podemos fortalecer la capacidad de una cohesión como país, reconociendo esa diversidad y esa desigualdad, para tener un proyecto propio frente al mundo, un proyecto propio frente a nosotros y frente al mundo? Y básicamente yo partiría de esta idea. Durante los últimos 30 años se nos ha dicho, ustedes subordínense a lo que soliciten las grandes corporaciones económicas del mundo, y ustedes entonces serán desarrollados y serán felices. Y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir. Frente a ese proyecto, al que muchos políticos, por diversas razones, a veces de buena fe, a veces por intereses o por diversas razones, se han adscrito, hay otro que básicamente consiste en decir, México debemos de ser una potencia económica en el siglo XXI, para poder garantizar los derechos humanos de todos, a la vida, a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la educación, a la seguridad. Pero ¿qué significa ser potencia? Significa
que podemos resolver nuestras necesidades humanas, espirituales y culturales sobre la base de nuestro trabajo, de nuestras empresas, nuestras instituciones, nuestros recursos. Y nuestras convicciones también. Y nuestras propias ideas, convicciones. Que es muy importante, porque cuando se pierde la identidad, desde lo que son las convicciones, ¿no? Las raíces culturales más profundas, no se puede lograr lo otro. No se puede lograr. Si no hay esa base de identidad como pueblo e identidad como persona. Claro, no hay solidaridad con mis compatriotas para quienes no genero empleo, y entonces no puede ser con el propio trabajo de la nación que este país salga adelante si no hay esa empatía y ese cariño entrañable de mexicano con mexicano, mexicano que tiene la posibilidad de invertir, generar empleo y contratar a sus compatriotas con un trato justo. Así ¿no? es. Bueno, ¿tú cómo ves México, Gonzalo? Yo creo que, bueno, hay muchos elementos que analizar, pero fundamentalmente yo creo que hoy estamos en una transición. Se ha hablado mucho de etapas. ¿Desde cuándo estamos en la transición? El pasado 21 de diciembre concluimos un periodo, ¿no? Se iba a acabar el mundo, en realidad, según nuestras raíces culturales, nos dicen que iniciaba una nueva etapa. Y yo creo que estamos en uno de esos momentos importantes de transformación del país, que ha venido transformándose a lo largo de la historia. Ha habido guerras, ha habido levantamientos, movimientos de jóvenes inclusive, recientemente, que están obviamente poniendo el acento en un concepto que tú llamaste vulnerabilidad, pero que en realidad se trata de una gran desigualdad, una gran inequidad. Hace el año pasado sacó un libro por ahí Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, en donde habla precisamente del costo desde el punto de vista económico de la desigualdad. Y hoy lo que tenemos es un país muy desigual, un país muy rico, un país con una riqueza cultural sobre todo, que en el mundo se reconoce, ¿no? Yo creo que el fenómeno del 21 de diciembre es una muestra del reconocimiento mundial de una cultura milenaria que no se inventó ayer, y que nosotros no nos reconocemos. Yo creo que el primer problema de esa identidad es reconocer. Queremos ser como nuestros vecinos del norte, como nuestros ahora vecinos asiáticos o nuestros no vecinos asiáticos. Queremos siempre imitar y no reconocemos la riqueza propia. Y tenemos riqueza en todos los ámbitos, desafortunadamente muy mal distribuida. Vamos a hablar de migración a propósito de esta desigualdad, ¿no? Y de la falta de reconocimiento. Me parece paradójico que las poblaciones del sur de la República Mexicana buscan irse a Estados Unidos, las poblaciones rurales e indígenas. Sin embargo, las del norte, coras, huicholes, tarahumaras, no se quieren ir a Estados Unidos ni buscan irse a Estados Unidos, no obstante que están más cerca y conocen mucho mejor la realidad de Estados Unidos. Por lo que sea, noticias que les llegan, gente que se viene de Estados Unidos a vivir acá, se enteran cómo es la situación en Estados Unidos, no se les antoja ir a Estados Unidos, no se desarraigan de su pueblo, huicholes, coras, tarahumaras, pero zapotecas, mixtecos, otomíes, todos ellos que están en el sur sí se van hacia el norte. ¿A qué se debe? ¿Qué idea les han vendido hacia el sur para que tengan esa inquietud de irse a una nación con la que hemos firmado tratados internacionales súper inequitativos? Así es. Mira, el fenómeno migratorio no es obviamente nuevo, es un fenómeno que ha acompañado el desarrollo de la humanidad, ¿no? Desde de las tribus nómadas. El hombre tiende a moverse, no es tan estable, tan como nos han querido decir. Hoy, casualmente, con este fenómeno de la mundialización económica y de la globalización, que son cosas distintas, la globalización tiene que ver no solo con la economía, sino tiene que ver con valores, con cultura, con política, y hoy se dice por ahí
que el 25% de la población mundial vive en el lugar del cual no es nativo, es decir, que se movió, ¿no? Particularmente hay sociedades como la anglosajona, que es tiene movimientos es muy dinámica, ¿no? Hace años se decía que un norteamericano promedio, un estadounidense, se movía alrededor de 13 veces de su lugar, no al interior de una ciudad, sino entre ciudades y entre estados, comparado con nuestras culturas que son más estables en ese sentido. Entonces la migración es un fenómeno que ha evolucionado, obviamente se ha dinamizado, que busca fundamentalmente en estos momentos mejores condiciones de vida, y realmente es una vergüenza para países ricos como nosotros que estemos expulsando lo más rico que tenemos, que es nuestra propia gente, ¿no? Casualmente, con la expulsión de la gente hay una expulsión o una difusión de la cultura mexicana en Estados Unidos, lo cual también hay que observar con cuidado, pero es un fenómeno muy interesante. La reestructuración familiar en Estados Unidos tiene un origen ya mexicano. Uno ve las familias en Estados Unidos, la gente se mueve independiente y solo, sin familia, mientras que uno automáticamente descubre cuáles son los hispanoamericanos porque se mueven como familias. En fin, hay una serie de fenómenos ahí interesantes. En el caso mexicano, la verdad es que la migración tiene que ver, por un lado, con condiciones objetivas de la gente, es decir, que no tiene realmente un empleo o un ingreso, pero por otro lado tiene que ver también con redes de comunicación en donde la gente va porque quiere mejores condiciones. No es que no las tenga acá, sino que quiere mejorar sus condiciones, y entonces hay unas redes familiares que se desarrollan allá, que tal vez no conozco a detalle el caso, pero al menos en la parte sur del país sí se da, oaxaqueños, poblanos en Nueva York, en fin, hay ya comunidades muy identificadas, ¿no? En California, de tal suerte que en el caso de los, sobre todo los, y no es precisamente gente de lo más marginado, es decir, es gente que tiene un oficio, que se puede mover, que tiene condiciones, mientras que realmente la gente más rezagada no tiene ni posibilidades, ni tiene redes, ni tiene posibilidades para moverse. Es un porcentaje mínimo el que logra cruzar a Estados Unidos. Sí. Vamos un corte y profundizamos en el tema de la migración, de la realidad respecto de la productividad en el campo mexicano, la educación, no sé, y otras cosas, ¿no? Tasas de interés, deudas locales y extranjeras, en fin, volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y ahora sí vamos a México en cifras con Alberto Montoya y Gonzalo Núñez, por favor. Gracias. Bien, continuando con y en relación al tema de la migración que se estaba analizando, cifras. En México tenemos una gran riqueza natural, un territorio de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, una población de 115 millones de personas, aproximadamente un 30% que vive en las zonas rurales. Y las políticas que se siguieron durante los últimos 30 años de apertura comercial, en particular en relación a la agricultura, tuvo como efecto que los productores nacionales no tenían condiciones de rentabilidad, porque el producto importado viene subsidiado y por lo tanto a un precio menor a su costo de producción. En México. Entonces, es una competencia que supuestamente es de libre mercado, pero de hecho no lo es. ¿Por qué? Porque el productor nacional está participando en un mercado en donde el productor extranjero presenta su producto con un subsidio y por lo tanto a un precio inferior de lo que debería de ser. La consecuencia de esa pérdida de rentabilidad es que la gente no puede vivir de su trabajo. O sea que es verdad cuando un campesino que viene a limpiar parabrisas a la Ciudad de México te responde, es que en mi pueblo no hay trabajo. No hay trabajo. ¿Es verdad? No puedo ganar la vida. Y es entonces una situación económica que es una coacción, es una violencia económica que impulsa a esas personas, sobre todo varones y sobre todo jóvenes, a dejar sus comunidades y sus familias, y por lo tanto generando un problema al núcleo familiar y a la comunidad, que tiene muchas consecuencias, por supuesto. México es el país que más población perdió a causa de la migración internacional en el mundo en los últimos 10 años. Y eso no es una casualidad. ¿Se fueron cuántos en los últimos 10 años? Si comparamos antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, el 94, la cifra anual de migrantes a Estados Unidos era del orden de 30,000 personas anuales. Y ese número aumentó de una manera exponencial, llegándose a niveles de 500,000 de personas anuales. Y luego ha venido declinando un poco en los últimos años debido a la recesión económica en los Estados Unidos. Y a otras políticas de control que ha generado situaciones de riesgo de muerte al intentar cruzar la frontera. Y eso ha tenido como resultado que cada año mueren en la frontera intentando cruzarla hacia Estados Unidos más de 400 personas anualmente. Es decir, en la historia de la existencia del muro de Berlín, se estima que algo como 350 personas que intentaron cruzar fallecieron en el intento de hacerlo. En México, aproximadamente cada año, por estas políticas de control policíaco y militar, también por razones de seguridad en Estados Unidos, que tiene como efecto un gravísimo riesgo de vida. Incluso condiciones verdaderamente indignas, porque tenemos varios casos de jóvenes y personas mexicanos que han sido asesinados por policías estadounidenses, inclusive desde el otro lado de la frontera. Entonces es una situación de gran vulnerabilidad y que es un reflejo de una pérdida de poder nacional y de dignidad, porque eso es absolutamente indigno para cualquier nación que se preste el tener ese tipo de relación y que se estén presentando estos fenómenos. Entonces hay razones económicas, culturales y también ciertamente en estos elementos tiene mucho que ver el hecho de que se van instalando redes de comunicación, de organización
que contribuyen al desarrollo de estos flujos migratorios. Pero hay una causalidad estructural, no es solamente una motivación o un deseo, sino que hay una, digamos, coacción económica que impulsa eso. Ahora, la generación de riqueza en México, vista en un pastel, ¿cómo se divide en porcentajes, tomando en cuenta productividad en el campo, exportaciones, industria, ¿qué más? Servicios. Servicios, lo que llega de remesas, el petróleo, ¿qué tenemos? Fíjate que con la firma del Tratado de Libre Comercio, se pensaba que el cambio en la estructura productiva del país iba a ser importante. Y en realidad lo único que sucedió es que, digamos, lo que antes producía el campo, posteriormente la industria, ahora es los servicios, el área más dinámica. Es decir, dejamos de producir tanto en el campo como en la fábrica y nos hemos vuelto una economía fundamentalmente de servicios. Servicios académicos, tecnológicos. Servicios y sobre todo servicios de mano de obra muy económica, ¿no? Es decir, servicios no especializados, porque pudiéramos ser una economía de servicios especializados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, servicios de salud. Tenemos condiciones, desafortunadamente solo ciertos grupos lo aprovechan, pero tenemos condiciones geográficas. México es el ombligo del mundo, es decir, somos la conexión entre el norte, el sur, el oriente y el poniente, y no lo hemos aprovechado. Seguimos taponeados por una historia muy antigua de la colonia misma, donde solo Veracruz era el único puente y puerto de entrada y salida. La misma proceso de urbanización del país no se da tanto en las costas, sino en el altiplano, provocado por esta circunstancia. No hemos desarrollado suficientemente nuestras vías de comunicación, ni internas y mucho menos externas. Seguimos en manos de grupos muy pequeños, muy reducidos, y que se contradice con esta filosofía de la apertura y la integración. Y es relativa, es una integración. O sea, que hay embudos hacia el exterior, para adentro y para afuera. Así es, ese es un problema muy delicado. Y yo quisiera aquí destacar otro problema que no está... aparentemente es un problema menor, pero que se está viviendo muy seriamente en muchas comunidades, además de la falta de empleo, de ingreso y condiciones de subsistencia muy... ¿El índice de desempleo de cuánto es en México? Oficialmente, mira, el problema es que en México medimos de manera diferente el desempleo. Es decir, las encuestas de ocupación, que así se llaman, se hacen en la calle, y con una persona que trabaje 1 hora a la semana lo consideramos empleado, contra el método que utilizan otros países. Bueno, la realidad es que hay un gran subempleo, hay un sector informal terriblemente grande. El año pasado lo advertimos por primera vez, en donde la población ocupada en actividades informales ya superó a la población ocupada en actividades formales. Es decir, la informalidad de la economía ha rebasado con mucho la capacidad de la economía para generar empleos. ¿Hasta qué porcentaje? A nivel, un poco preguntabas, ¿cuáles son los grandes parámetros de la economía del país? Uno que yo creo que habría que partir, así como el gran, tú decías el pastel, bueno, el gran pastel de la economía del país, es decir, ¿cuánto es mercado interno y cuánto es una dinámica en donde entran productos, se les da un valor agregado básicamente de trabajo y salen? Entonces, del 100% del Producto Interno Bruto de México, 60% es importación y exportación. ¿Qué quiere decir? Que en realidad esa parte solamente al exportarse solamente lleva la mano de obra. Pero ese otro 40% que es el mercado interno, es un mercado interno en donde se perdió la estructura productiva. Entonces perdimos capacidad productiva en el campo. Por ejemplo, en la cuestión del campo, se perdieron 6 millones de empleos desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio,
ahora importamos 42% de los alimentos y tenemos más de 3 millones de personas que emigraron del campo a Estados Unidos. Y por el otro lado, tenemos 8 millones de hectáreas que no se están cultivando. Evidentemente eso es algo muy irracional para cualquier país que busque tener una vida ordenada y justa. Y un abasto, En ¿no? el caso de la industria, llegamos a tener 25% del Producto Interno Bruto como actividad industrial. Ahora tenemos el 15%. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, queremos producir, vamos a decir, una botella de plástico para envasar agua, bueno, pues ese plástico, a pesar de que tenemos el recurso del petróleo, como ha sido una política de no invertir en las instituciones del Estado mexicano que producen esos insumos, estamos importando petroquímica por más de 30,000 millones de dólares. Y por lo tanto, cada vez que queremos, por ejemplo, producir una camisa, bueno, pues ese botón que antes se usaba y se producía en México, ahora se tiene que importar. La tela que se producía en México ahora se importa de la India, de China y de otros lugares. Entonces se perdió el tejido productivo del país y nos hemos convertido en una economía que es básicamente importadora. No podemos satisfacer nuestras necesidades de alimentación, de vestido, de gasolina, de medicinas, de productos industriales, de alta tecnología. Por ejemplo, tenemos un déficit cada año de más de 40,000 millones de dólares en productos de alta tecnología. ¿Y cómo lo hemos compensado? Pues usando las exportaciones de petróleo crudo sin valor agregado. Y eso es lo que nos ha permitido flotar. Sin embargo, cada año tenemos necesidad de darle empleo a 1 millón de jóvenes. Y evidentemente eso no se ha logrado ni se va a lograr con este modelo de economía. Y con todas las consecuencias humanas que esto significa en cada caso, ¿no? Adicciones, una alteración física y emocional muy fuerte, falta de oportunidades, deterioro, sí, falta de seguridad, tener depresión, la posibilidad de desarrollo personal, sí, sí. Espacios cerrados, empleos con muy bajos ingresos y con pocas condiciones. Así es, y vamos y volvemos, nos quedamos pensando en estos jóvenes que son población mayoritaria en México. ¿Qué porcentaje son? 45%, creo. La población mexicana en total de 115 millones de habitantes. Y digamos que la población menor de 35 representa fácilmente el 47% de la población. 47% que está en una situación de desventaja tremenda porque no hay oportunidades de desarrollo. Volvemos. Y sin contarnos...
Continuamos. México es una fábrica de pobres, así lo hemos dicho en el corte y se los comparto. Y va a seguir siendo una fábrica de pobres. ¡Qué triste! Pero bueno, terminamos con cifras y luego vamos a esta conversación que ha tenido el presidente de México con la OSD. A ver. Bueno, básicamente en términos de cifras importantes a tomar en cuenta es reconocer que en otros periodos en México hemos podido crecer a tasas muy importantes, que en promedio durante 50 años pudimos crecer a una tasa del 6.2% anual, en algunos años hasta el 7 y el 8%, pero en promedio 50 años 6.2. ¿Estamos hablando de qué año? De año 32 al 82. Y del 82 a la fecha, el promedio es 2%. En los últimos 12 años, 1.7. Por lo tanto, no se pueden generar los empleos. Si no hay crecimiento económico, no va a haber generación de empleos. Que es 1 millón cada año de nuevas solicitudes de empleo y se van sumando a los rezagados. Ya son millones, decenas de personas. Y cada año se van sumando gentes excluidas de esa posibilidad. Ya incluso hay un reconocimiento de una diversidad de instituciones públicas y privadas, como por ejemplo el Instituto Mexicano de Finanzas, el IMEF, de Ejecutivos de Finanzas, que ya reconocen que México va a crecer este año, su estimación 3.3, y que vamos a generar 600,000 empleos. Es decir, esta idea de que hacemos una reforma laboral y con eso vamos a generar 1 millón de empleos, no ha sido así el caso, ni lo va a ser en el futuro. Entonces, sí es importante ver cuál es la visión, cuál es el paradigma y cuál es la mentalidad que hemos adoptado, y si esa mentalidad es la que nos va a permitir desarrollarnos, crear esa capacidad de generar empleos y condiciones para que la gente pueda crear riqueza y que se pueda distribuir esa riqueza. Entonces, eso es algo que ahorita es muy importante, porque las señales que se han estado dando, los compromisos que se han estado comprometiendo por parte del propio gobierno y del proyecto que se ha planteado y que se ha conversado y que se ha acordado con organismos internacionales como el Fondo Monetario, la OSD, el Banco Mundial, es de profundizar en este modelo que no ha funcionado ni va a funcionar. ¿Cómo defines esta mentalidad que nos ha llevado a esta toma de decisiones tan equivocadas? Yo creo que hay una idea equivocada del desarrollo. Es decir, para empezar, somos un país, de los pocos países en el mundo, que no planea su futuro. Es decir, nuestro futuro no rebasa un horizonte de 6 años, un periodo, una administración, en el mejor de los casos. Y desafortunadamente no sabemos qué va a ser México en 25 o 30 años. No tenemos una idea. Ahora estamos entrando al mundo de la industria aeroespacial, no por decisión propia, sino por circunstancias, pero lo que sí hemos hecho en los últimos 30 años es seguido un decálogo, al famoso consenso de Washington, donde lo que pretendía era estabilizar macroeconómicamente las economías del mundo que estaban teniendo problemas por deudas, etcétera. Lo que hoy estamos viendo, ojo, en Europa, que es donde ese modelo supuestamente era exitoso. La misma Unión Europea, la Unión Monetaria, está teniendo graves conflictos derivados de que este modelo tiende a beneficiar a unos cuantos y a empobrecer a muchos más. Hace poco se daba una cifra de que aún en Estados Unidos el 1% de la población que hace alrededor de 15 años detentaba el 10% de la riqueza, hoy ese mismo 1% detenta el 30% de la riqueza. Es decir, el proceso de depauperización no solo se da en países periféricos como el nuestro o emergentes, sino en países centrales. Europa es toda una tragedia precisamente porque adoptaron un modelo que está superado, es un modelo para beneficio de unos cuantos. Así es. Y entonces cuando hablamos, a mí me causa mucha gracia de que los políticos hablen de democracia,
Pero la democracia es un asunto meramente electorero, pareciera ser, ¿no? Y que además tiene muchos asegúnes. Bueno, no, la democracia es un concepto integral, que abarca a la sociedad y a la economía. Y lo que hoy no tenemos es democracia en materia económica y mucho menos en materia social. Y es la primera vez que lo escucho dicho con todas sus letras. Es perfecto lo que dices, definitivamente. La democracia debe abarcar lo político y lo económico, y en México no hay una democracia económica. El medio ambiente. O una economía democrática. Así es. Los partidos políticos luchan por conquistar el poder y hablan de democracia, ¿no? De participación. Pero la pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿y para qué quieren el poder? ¿Qué van a hacer con eso? No, pues se sientan en una silla, no saben qué decisiones, preguntan a Washington qué vamos a hacer el próximo día, y no hay una visión de qué queremos como país. Lo que sí tuvimos al término de la Revolución Mexicana, de lo que se refería el doctor Montoya, es precisamente a un modelo de desarrollo propio, hacia adentro, para beneficiar a nuestra población. Un dato interesante también es decir que en esos 50 años el poder adquisitivo de la población se triplicó, y a partir del año 82 el poder adquisitivo de la población se ha reducido en un 80%. Es decir, lo que hemos fabricado es mano de obra muy barata, y eso nos hace competitivos. Ese es el eufemismo, ¿no? Ser competitivos es entregar nuestro petróleo, ser competitivos es entregar nuestro campo, ser competitivos es cerrar nuestras empresas manufactureras y convertirlas en importadoras y comercializadoras, y ser competitivos es educar a nuestra población fuera, en el mejor de los casos, o dejarla en la inopia como está hoy, ¿no? Tenemos 30 años de un sistema educativo que no sirve. ¿Por qué? Porque lo único que genera es empleados, y lo que queremos son emprendedores. Hoy dicen eufemísticamente, vamos a crear el Instituto Nacional del Emprendedor, vamos a crear emprendedores, pero ese es un problema mental, de actitud. Los muchachos buscan empleo, y los más inteligentes se autoemplean, inclusive fuera de la economía formal. Por eso la informalidad ha crecido tanto. Tú querías saber más o menos la cifra que da INEGI es alrededor de 12,5 millones de gentes en la informalidad. ¿Cuándo somos cuántos de la población económicamente activa? Somos 24. No, somos como 30 y tantos. 30 y tantos, y 12 millones en la informalidad. Así es. Fíjate, y yo creo que ha de ser más. Hay otros 12 millones o 11 y fracción que están en la formalidad, ¿no? Y los demás desempleados. Y los demás se van. En este país, claro, aproximadamente 15 millones tienen acceso a la seguridad social. Para tener una idea, en una población económicamente activa del orden de 42 millones de personas, solamente 15 millones están, digamos, dentro de la formalidad con seguridad social. Fíjate. De manera que la gran mayoría se encuentran con condiciones pues muy desfavorables para la salud, para el retiro y en general tener acceso a ciertos apoyos que le permitan tener vivienda y mejores condiciones de vida. Ahora hay un paradigma en el tema del libre mercado y en todo este camino que nos ha llevado al desastre financiero a nivel mundial, y donde México se metió a jugar cuando no correspondía al sentir de su corazón, porque no es propio de nuestra cultura. Propio de nuestra cultura es la economía solidaria, es el trueque, es el intercambio, es el ayudar a los vecinos, es el regalarnos una tacita de azúcar y pedirle a la vecina un jitomate y no hay problema, todo es de todos. Eso era lo nuestro. Ahora el consumismo es el paradigma, que hay que enseñarle a la gente a ser consumidor, a aspirar a comprar los productos de marca y todo lo que nos vende el mercado, porque si no hay consumidores se va la economía al traste, ¿no? Mientras que... Y además consumir productos importados. Importados, además innecesarios y de lujo. Y esta cultura, esta forma de pensar, esta mentalidad ha llegado a todos los ámbitos del territorio nacional, tanto que la gente pobre, que podría vivir con lo que tiene, con su huerta, con su granja de traspatio. Digamos que a nivel cultural e ideológico, el núcleo es el fomentar el individualismo, el interés particular,
el, digamos, considerar que el dinero es el fin, y eso lo vemos como esto se ha verdaderamente deteriorado a un grado que nunca lo habíamos experimentado con el auge de la economía criminal, en donde el tener dinero se convierte en el fin más importante de los seres humanos. Y es muy preocupante en encuestas recientes que se han hecho entre los jóvenes, que justamente se han convertido en admiradores de esos modos de vida tan deshumanizantes, tan brutales, tan totalmente carentes de un sentido ético como existencia humana, y que han adoptado esos criterios extremos de buscar ese dinero a toda costa. A toda costa. La prostitución, por ejemplo, ha llegado a los ámbitos sociales más insospechados. Jovencitas educadas están participando de eso para tener dinero rápido, para poder comprarse ropa y zapatos de moda. Y el otro aspecto impresionante es que esa solidaridad que formaba parte de una cohesión social, de una identidad, un interés común como país, también se diluyó. Y entonces ya como país nos hemos convertido, y gran parte de la cultura política y de los políticos es cómo sirvo mejor a los intereses de las corporaciones globales. Y el país como país simple y sencillamente desaparece como un referente, como un verdadero pacto social. Aquí es en donde vemos cómo este pacto por México que se ha planteado, pues no ha sido un pacto democrático, como decía el doctor Gonzalo Núñez, es decir, la democracia incorpora todas las dimensiones de la vida, pero en la parte económica no se ha considerado un proceso de participación de toda la sociedad en la toma de decisiones sobre cómo vamos a ordenar nuestro propio país, nuestra propia sociedad. Algunos sindicatos intentaron, ¿no? La CTM, por ejemplo. Bueno, se ha planteado por parte de las organizaciones sindicales y campesinas la formación a nivel constitucional de un Consejo Económico, Social y Ambiental como existe en los países europeos, para ahí construir y acordar un verdadero pacto. Por ejemplo, es elemental y es una cuestión de sentido común básica. Si queremos que mejore el nivel de vida de la población, se tiene que aumentar el poder adquisitivo del salario. Entonces, un elemento fundamental de un verdadero pacto es cómo le vamos a hacer para aumentar ese poder adquisitivo y al mismo tiempo la productividad de la economía. Esas son las cuestiones verdaderamente de fondo. Lo otro es, me parece, y es desafortunadamente en lo que estamos instalados, mantener un proceso donde se va depauperando y haciendo cada vez más reducido el poder adquisitivo del salario, porque eso conviene a los inversionistas mayores. Y eso como país es un desastre. Se está apostando a la imagen de México más que a la mejora de las realidades. Darle a los inversionistas globales un lugar donde se paga poco, cada vez menos y cada vez menos a los trabajadores, y en donde no se pagan tributos, impuestos al Estado Nacional. Los inversionistas globales pagan una parte muy reducida de lo que deberían de pagar en impuestos en México, y pagan impuestos en sus países de origen por los tratados para impedir la doble tributación. Y hasta se sabe de casos donde el gobierno de México les financia la luz, ¿verdad? No, el consumo de luz. Y lo que dejan de pagar de impuestos en México se está compensando, se está utilizando el recurso del petróleo para llenar ese hueco, y eso entonces se convierte en un gran freno para el país, porque no podemos usar toda esa riqueza natural para convertirlo en una inversión productiva, porque tenemos que usarla para el gasto corriente, porque esos inversionistas globales no tributan en nuestro país. Bueno, yo no quiero que nos vayamos tan pronto. Vamos ahora a un corte, regresamos por lo menos 5 minutos más para imaginar una conversación entre ustedes, economistas, y el asesor de Carlos Slim, por ejemplo, que conocen muy bien el discurso de Carlos Slim, sus fundamentos, su ideología, su mentalidad, su forma de actuar en México y en el mundo. ¿Y ustedes qué le dirían a su asesor financiero? Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y nos vamos a atrever, conociendo discursos públicos de don Carlos Slim, pues a imaginar una conversación entre estos economistas con una perspectiva humana y sólida en favor del corazón humano, así tal cual se los pongo, de la felicidad de cada persona, cada familia y cada comunidad en México y el mundo, desde esa visión que ustedes tienen y con todo el conocimiento de la economía y las finanzas nacionales y mundiales. ¿Qué hablarían con el asesor financiero de Carlos Slim? ¿Cómo le revisarían su postura? ¿Qué le recomendarían? ¿Dónde tocarían las fibras más sensibles de su corazón humano? ¿Cómo despertarían más bien las fibras sensibles del corazón humano? Bueno, yo pienso que lo primero es dejar muy claro que estas fortunas no existían hace 20 años. Que las dos grandes mayores fortunas en México y en el mundo, o dentro del contexto de las fortunas en el mundo, fueron resultado de la privatización de actividades económicas que eran conducidas por el Estado, Imevisión y Teléfonos de México. Entonces, ese es el origen de ese proceso de acumulación. Lo paradójico es que ahora esos intereses particulares parecen haber escalado y ahora pareciera que están por arriba del interés del Estado y del interés de toda la sociedad mexicana. Lo que la sociedad debe de recuperar es precisamente la capacidad de subordinar ese y cualquier interés particular a un verdadero pacto social de creación y distribución de la riqueza. De manera que aquí no podemos nosotros simple y sencillamente apelar a una disposición de dar lo que sobra o una parte de lo que mucho que se gana, sino que se tiene que establecer un verdadero criterio de equidad y de justicia en la distribución de la riqueza. Claro, así como se vendieron las paraestatales hace 20 años, ahora hay que dictar una ley que diga se van a comprar todas las empresas que superen tal monto en cuanto a riqueza. Ninguna empresa debería de tener una mayor participación de un 15% en cualquier mercado, nacional o extranjera. 15%. Sin eso no hay competencia. Y entonces estaría obligado el señor Carlos Slim a vender sus empresas a muchas personas. Sí, yo creo que lo que menciona el doctor Montoya es, una vez que concluida la etapa revolucionaria, el modelo de acumulación se da a partir del Estado, del gobierno. Sí, ahí es donde se concentra toda la riqueza y de ahí se distribuye a la sociedad. Cuando hay una apropiación de la riqueza del Estado a través de esta venta de aquellas 1.155 paraestatales que había hasta 1982, en realidad lo que se hace es se traslada una riqueza pública y se convierte en una riqueza privada, que tiene dos sentidos distintos. Que la riqueza privada es para reproducirse nada más, para una mayor acumulación. La riqueza pública es para la sociedad y para distribuirse. Ahora te dirán que en aquel tiempo se vendió para pagar las deudas internacionales de México. En realidad se vendió, eso fue una justificación que en realidad, si uno analiza los números, no tienen ni por su monto ni por la forma en que se vendieron, fueron lo que pagó la deuda externa. Lo que pagó la deuda externa fue el petróleo. En el año, durante los años 80, el 10% del Producto Interno Bruto, generado básicamente con la exportación de petróleo crudo y también con los ingresos generados por la Comisión Federal de Electricidad, ese 10% del Producto Interno Bruto fue con lo que se dio servicio, que no se pagó totalmente, sino servicio a la deuda externa con los bancos extranjeros. Eso fue el principal factor con el que se hizo ese pago. Y luego también la renta petrolera se ha utilizado para el rescate bancario, para el rescate de las carreteras, para todos estos rescates. Para eso se ha usado esa riqueza, que es una riqueza de la nación, en lugar de ser usada para inversión. ¿Por qué? Porque es una riqueza no renovable. Entonces, lo que debemos hacer es un pacto para que la renta petrolera toda se dedique a inversión y para generar condiciones para que la gente pueda ganar la vida.
Entonces, México no debe de estar usando ese recurso y esa renta para que los grandes corporativos no paguen impuestos en México o para que otras empresas deduzcan y tengan devoluciones de impuestos y luego las acumulen en forma de fortunas verdaderamente impresionantes, que no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Mientras tanto, también esto otro que dices, que solamente puedan tener el 15% del mercado en cualquier ámbito, cualquier en cualquier empresa. Muy bien. ¿Con qué concluyes? Bueno, este fenómeno además no se da a nivel mundial. En muchos sectores, en muchas ramas se ve. Yo diría que lo que hoy tenemos que advertir es que existe un modelo mundial de apropiación de la riqueza natural primero y después de la riqueza tecnológica misma, en donde México no ha sabido ubicarse. ¿En dónde está? México tiene muchas riquezas, ya lo hemos comentado, pero no las hemos sabido valorar y alinear en beneficio de las grandes mayorías. Las hemos alineado en beneficio de un grupo pequeño que detenta el poder económico y que hoy detenta también el poder político. Hoy lo que estamos viendo es ya está rebasado el Estado mexicano. Las decisiones no las toma el Estado, las toman las corporaciones locales o asociadas con el exterior. Entonces, este modelo, yo le llamo para desmantelar un país, es un modelo que han seguido los países, particularmente los Estados Unidos, con los países que además tienen petróleo. El petróleo es poder, lo dijo ya mucha gente hace más de un siglo. Y hoy estamos en el umbral de entregar el último recurso que tenemos como país, que es el petróleo. Si hacemos esa entrega de petróleo, cancelamos las posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de distribución de riqueza, de creación de empresas, obviamente de empleo. O sea, tendríamos que ser, para absorber ese 1.200.000 muchachos que se incorporan al mercado laboral, tenemos que ser una gran fábrica de fábricas. Y somos una gran fábrica de mano de obra barata para los Estados Unidos, fundamentalmente, o para las corporaciones en México. No tenemos una perspectiva de país a futuro, y eso es lo que hemos estado peleando. Claro, lo vemos como un ejemplo en las minas de oro que se están explotando en distintos rincones de la República Mexicana. Habrá trabajo para 4 o 6 años en cada lugarcito. ¿Y después qué? ¿Después qué? ¿Qué va a ser de esas poblaciones que dejaron de trabajar la tierra por explotar el oro para beneficiar? Creo que Carlos Slim ya es inversionista en estos negocios también. Bueno, el tema de la minería es algo verdaderamente escandaloso. Hay que hablar de esto en otro programa. ¿Qué día viene? ¿La próxima semana? ¿Hecho? Sí. ¿Podrían venir la próxima semana? Por supuesto. Pues ya, hecho. El próximo miércoles hablamos de la minería. Pues les agradezco muchísimo por haber estado acá y seguiremos platicando tantas veces como se hace necesario. Podemos hacer una serie de programas de televisión y ya dejarlo de tarea. ¿Sí? ¿Cómo no? Pues muchísimas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.